Vamos a grabar. Entonces ya tenemos estas tres condiciones. Entonces fíjense, por una parte, la función potencial que estamos buscando es x por z más x por y más x por z más una función g que depende de y z. Por otra parte es esto. Por otra parte es esto. Entonces, fíjense, aquí dice que hay una parte que depende de x y de y. ¿Cuál será esa parte? Pues será este x por y que está aquí, o que está aquí. Entonces esta función b es x por y. Aquí dice que hay una, si miramos esta parte que está en la mitad, dice que hay una parte de la función que depende de x y de z. Si uno mira las otras dos igualdades, aquí aparece un x por z, aquí también. Entonces esta función h será el x por z. Y así sucesivamente. No va viendo qué es lo que le falta y lo mira en la otra forma de la función. Por lo tanto, podemos concluir que la función potencial en general es esta. Es x por y más y por z más x por z, más una constante. Bien, una constante cualquiera puede ser 0, podemos asumir que es 0. Y así se encuentra la función potencial. Ustedes pueden verificar y calculan el gradiente de esta función. La derivada con respecto a x va a dar y por z. Con respecto a y va a dar x por z y con respecto a z va a dar x más y. Entonces estamos bien. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene que ver un poco en esta introducción con los campos vectoriales. Bien. Tenemos una propiedad importante que sea conservativo. Bien. Tenemos dos definiciones, dos conceptos, divergencia y rotacional, que más adelante jugarán su papel cuando estemos relacionando integrales de flujo con las integrales dobles que estudiamos al inicio del curso. Bien. Perdón, al inicio no, en el segundo corte. Entonces, esos dos conceptos nos van a servir para relacionar los tipos de integral. Bien. Entonces, aquí aparecen unos ejercicios sugeridos. Miren. Entonces, también dice, resuelva los problemas 13, 16, 18, 29 de la sección 15.1. Pueden ir resolviéndolos para practicar, ¿bien? Para cuando llegue la hora del taller o el quiz, pues ya ustedes hayan practicado lo suficiente para evitar errores. ¿Listo? Y ahorita sí estamos preparados para estudiar el concepto integral de línea. ¿Bien? Es una de las nuevas integrales, pero que al final la vamos a reducir a una integral de las que ya sabemos calcular de una variable real. ¿Bien? Al final todos estos conceptos, estas integrales nuevas, se reducen a integrales que ya sabemos hacer. Bien, entonces vamos a ver cuál es el concepto. Entonces nosotros queremos integrar de una forma más general, ¿no? Entonces ya no integramos sobre un segmento, por ejemplo, fíjense que cuando nosotros estudiamos cálculo integral, la integral de A hasta B, ¿sí? O sea, nos dan un segmento de integración de A hasta B. Nuestro mundo en ese caso, como estábamos trabajando con funciones de una sola variable, la función f de x, su dominio, ¿cuál era? Era este eje. Entonces, cuando nosotros hacemos integrales de A hasta B de una función de una variable real, implícitamente hay un camino ahí. Nosotros decimos, x varía desde A hasta B. Bien. Entonces hay un camino, hay una dirección también. Cuando yo coloco la integral así, integral de A a B de f, nosotros ¿qué decíamos? Decíamos, bueno, x varía de A hasta B. Bien. Entonces se está hablando de un camino que tiene una dirección además. Bien, es esa flecha que indica la dirección. Entonces, ahorita nosotros queremos hacer integrales ya mucho más generales, porque, por ejemplo, ya no estamos considerando funciones de una sola variable, sino, por ejemplo, de dos variables. Una función f que dependa de dos variables. Entonces yo puedo escoger un punto ya en el plano.
Yo puedo escoger un punto aquí y un punto por acá. Y este sería mi A y mi B. Entonces yo voy a integrar ahorita de A hasta B con un camino que tendré que decir qué camino, porque hay infinitos caminos que unen estos dos puntos, ¿cierto? Está ese camino, está la línea recta o está en cualquier tipo de movimiento así. Entonces, cuando ya tengo que mi dominio es el plano y yo tomo dos puntos, ya tendré que decidir cuál es el camino que escojo. No era tan simple como en el caso de cálculo integral, simple entre comillas, ¿no? Que teníamos ya dados dos puntos, el único camino que los une es ese segmento. Bien. Entonces queremos analizar esa forma de integrar. Por eso aquí habla el libro, estas notas, perdón, dice, se busca reemplazar un intervalo de integración por una trayectoria en 2 o 3 dimensiones, bien, como les mostraba en la pizarra. Y bueno, se declaran condiciones necesarias para tal trayectoria. Entonces se van a dar unas condiciones, porque no podemos coger una trayectoria que sea demasiado mal comportada, ¿no? Entonces esta primera parte aquí nos dice, se refiere pues a cómo uno debe considerar la trayectoria. Mejor dicho, ahorita me borro aquí en la pizarra. Borremos este. Entonces tenemos ahí dos puntos. Y tenemos la trayectoria que la podemos denotar con la letra C. Digamos, C1 para esta que es curva y C2 para esta que es rectilínea. Bien. Entonces uno cómo va a escribir una... Primero que todo vamos a enfocarnos en eso. Antes de hablar de la integral de línea, vemos que tenemos que definir una trayectoria de integración. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo describir esa trayectoria. Uno la puede escribir por medio de una parametrización. Vamos a llamar la trayectoria R de t. Bien. Entonces R de t va a tener, en este caso, como una trayectoria en el plano. Tenemos que decir cómo va a cambiar la coordenada x de esa trayectoria. Entonces decimos x de t, ¿quién es? La coordenada y. Y tenemos que decir cómo cambia y de t. La coordenada j. Esto se llama parametrizar una curva. Bien. En este caso, t que es t es un número real que varía en un intervalo. T varía en un intervalo, llamémoslo c, d, donde c y d son números reales, son constantes. Bien. Entonces uno de esta forma puede escribir una trayectoria. Hagamos ejemplos concretos para no quedarnos solo en lo teórico. Entonces, parametricemos, por ejemplo, algo, por ejemplo, una parte del círculo. O parametricemos una circunferencia, pero la parte que está aquí en el primer cuadrante. Voy a dejarla completa, bien, pero no, voy a parametrizar solamente la región que va a sombrear, solo aquí. Parametricemos este pedazo. Pensemos que este es nuestro punto A, donde vamos a integrar desde A hasta B, que está acá, y que lo vamos a hacer sobre esta curva C que sombría. Y digamos que vamos a escoger este sentido. Bien. Entonces, ¿cómo parametrizo esa función? Entonces, recordemos, todo lo que es circular se puede parametrizar con las funciones seno y coseno. Cuando uno usa coordenadas polares, ¿qué dice? Uno dice que x es igual a, diga, r coseno de teta. Digamos que esto tiene un radio 1. Entonces, en este caso, r es 1. Podemos decir que x es igual a r. En vez de usar la letra teta, coloquemos t. X es igual a coseno de t. Y es igual a seno de t. Bien.
Todo esto me está definiendo, me está diciendo que X depende de T. Yo puedo escribirlo así, miren. X depende de T y Y depende de T. Por lo tanto, si yo quiero escribir esta curva que sombrea aquí con rojo, puedo decir que la parametrización es esta. R de T igual a coseno de TI. Eso es simplemente una notación. Coseno de TI. Para decir que es la primera coordenada, que es la coordenada X, como lo indica aquí esta notación. Más seno de TJ. Seno de TJ. Y ahora, noten que estoy escribiendo solamente la parte de la curva que está aquí en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué ángulo debo recorrer? ¿Qué ángulo, en este caso T, debo recorrer para escribir esta curva en el primer cuadrante? Pues tengo que recorrer T entre 0 y pi medio, ¿no? Entonces T tiene que pertenecer. Es una notación, no puedo decir que T tiene que ser menor o igual a pi medios. A 0. Bien. Entonces, esta curva que dibujé ahí, analíticamente, se puede escribir así. Listo, eso es una parametrización. Bien. Esto es lo que me refería cuando escribí esto aquí en azul. Listo. Así, de la misma forma, uno puede parametrizar segmentos, ¿no? Pensemos en otro caso, parametricemos un segmento. Por ejemplo, consideremos una recta. A ver, esto, el plan. Por aquí está María, ¿o no? ¿Quién, profe? María. Ah, ¿Usted sí, ve matemáticas especiales también? sí, señor. Mira, entonces, uno podía parametrizar digamos que tenemos este punto aquí, el punto 1, en el eje Y, y el punto 1 por aquí en el eje X, ¿bien? Tú uno cómo parametriza una recta que va, por ejemplo, desde el punto 1 hasta el punto 1 acá. Esto fue como una pregunta más o menos que había que resolver en el examen de matemáticas especiales, ¿no? Bueno, en un contexto de considerar es el plano complejo. Entonces uno cómo hace esto, cómo parametrizo esta línea de recta. Si ustedes se fijan, en el ejemplo anterior cuando hice esta parametrización usando las funciones seno y coseno, en el fondo yo estaba uniendo el punto 1 con el punto 1 acá en el eje Y, pero por medio de una curva de la circunferencia, ¿no? Y aquí lo estoy uniendo con una recta. Bien. Vamos a suponer que este es el punto A y este es el punto B. Entonces, ¿cómo parametrizo aquí una recta? Entonces, sencillo. Uno primero que todo tiene que ver cuál es la ecuación de esa recta. Bien, esa recta está pasando por dos puntos. ¿Qué puntos? El punto que está sobre el eje X, que es el punto 1,0, y el punto que está sobre el eje Y, que es el punto 0,1. Bien. Ustedes saben de cálculo diferencial, ¿no? Que si uno tiene dos puntos, puede encontrar la ecuación de la recta, ¿no? Por ejemplo, con 2,1 puede hallar la pendiente de esa recta, diciendo que la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. En este caso no va a hacer todas esas cuentas, pero ustedes pueden ver que esa pendiente va a ser menos 1. Y fíjense que la recta corta aquí el eje Y en 1. Por lo tanto, la ecuación de esa recta va a ser y igual a menos 1, que es la pendiente por x, más 1. Bien. Esa es la ecuación de esa recta. Entonces, ahorita sí, ¿cómo es que la parametrizo de esta forma? Siguiendo estas ideas. Entonces uno puede decir así.
No puede decir. Borramos esto aquí. No puede decir que X, la coordenada X de esa curva, X de T, va a ser siempre igual al parámetro T. Es decir, la variable independiente, en este caso X, llamémosla T. X depende de T. Y Y de T, ¿qué va a ser? Y de T va a ser, basado en la ecuación de la recta que obtuvimos, es igual a que a menos X más 1. Es decir, es igual a menos T más 1. Es lo mismo que escribir 1 menos T. Por lo tanto, la parametrización de esta recta va a ser, podemos escribirla así, R de T igual a T, que es X, por Y en la primera coordenada, más 1 menos T, J. Bien, ¿y de dónde va a tener que variar T? Pues miren, este T, T es igual a X, ¿no? Y X se mueve aquí en el eje X entre 0 y 1. Bien, entonces T varía entre 0 y 1. Entonces coloco esto. Bien, entonces nuestro nuevo concepto, esta recta que está aquí, se parametriza de esa forma. Aquí está, miren. Aquí en nuestra nueva, de la forma que lo miramos ahorita, esa sería su parametrización. Bien. ¿Pregunta hasta ahí? Ahora, como veremos más adelante, cuando nosotros nos coloquen a integrar, hacer una integral de línea sobre un campo conservativo, nos vamos a ahorrar parametrizar y hacer todas estas cuentas. ¿Por qué? Porque en un campo conservativo la integral solo va a depender del punto inicial y final. Entonces no nos importa de qué forma nos unimos esos dos puntos. Por eso hemos hecho tanto énfasis en los campos conservativos. Bien, entonces continuando el desarrollo de hablar sobre integrales de línea, nos centramos primero en cómo parametrizar las curvas, bien, que unen los dos puntos, el punto A y B, donde queremos integrar. Listo. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿María hizo la parametrización así o no? Para hallar esa integral de variable compleja. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, ahorita sí podemos leer esto un poco con más familiaridad. Entonces dice, trayectorias en el espacio. Una trayectoria que permita calcular una integral de línea debe ser una curva suave a trozos. Entonces, curvas suaves en el plano y en el espacio. Entonces diremos que la curva, mire aquí la parametrización como las que ya vimos, es suave si la derivada de x con respecto a t y la derivada de y con respecto a t son continuas en el intervalo AB donde varía el parámetro t. Bien. Entonces en los casos que hicimos nosotros, por ejemplo, la derivada de esta función, la derivada de t con respecto a t es 1, aquí la derivada de esta función con respecto a t es menos 1, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de seno es coseno. Todas estas dos curvas, de acuerdo a esa definición, son suaves, son suaves. Bien. ¿Y qué quiere decir que sea suave? Pues que gráficamente, una era la parte de la circunferencia y la otra era una línea recta. Entonces son suaves porque no tienen picos. Digamos, no son curvas así, que vienen así. Estas curvas no son suaves aquí en estos puntos, ni aquí, ni aquí. Entonces no satisfacen esa condición. Pero la condición que nos piden es que sean suaves a trozos. Por ejemplo, son suaves en este primer tramo, aquí no, pero en los otros tramos sí. Entonces estas curvas suaves a trozo son bien comportadas, excepto en algunos punticos. Entonces esas las aceptamos. Bien, eso es lo que está diciendo
esta definición teórica aquí, que vamos a aceptar curvas suaves a trozos en el momento de hacer integrales de línea. Bien. Y bueno, ¿cómo vamos a definir la integral de línea? Entonces, por un momento, olvidémonos de los campos vectoriales, ¿bien? Es decir, esa sección que vimos de campos vectoriales, podríamos haberla obviado y justo después del parcial del primer corte, del segundo corte, haber comenzado a hablar de esto aquí. Nosotros queremos definir la integral de línea para funciones así. Una función normal de dos variables, f, que depende de x y de y. ¿Sí? Para estas funciones nosotros queremos definir la integral de línea. Que ahí usaremos esta notación, el símbolo integral. Aquí tendremos que describir cuál va a ser la curva, que es una curva de esta forma. Y aquí un diferencial de longitud, que es una integral de línea. Bien. Entonces nuestro objetivo es definir este concepto. Bien. Para funciones de dos variables normales. Es decir, a este punto x y lo envían un número real. Funciones escalares, las que trabajamos todo el corte anterior. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos una función de dos variables y la graficamos, ¿eso qué da? Cuando uno grafica una función de dos variables, da una superficie, ¿no? A ver, voy a borrar todo. Voy a dibujar el sistema de tres coordenadas. Y si yo grafico una función f de x, y, eso me puede dar aquí una superficie. Bien. Esta es la gráfica de f de x, y. Donde las alturas z pues están dadas por la función, ¿no? Z es igual a f de x, y. Tenemos el eje y y el fz. El eje x, perdón, aquí. Y el eje z. Esa es la gráfica de una función de dos variables, una superficie. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una curva acá en el plano, como las que habíamos parametrizado antes? Pensemos, escribámoslo en azul. Que yo tengo una curva RT igual a un XT y más un... Bueno, aquí faltó el I. Más un YTJ. ¿Cierto? Una curva, las que acabamos de parametrizar. Entonces, esta curva, ¿dónde está? Está acá en el piso, en el plano XY. Entonces, yo puedo pensar que está por acá. En el plano XY. Que va desde el origen hasta este punto. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, esta curva está describiendo una serie de puntos aquí en el plano. ¿Tiene sentido que la función f que yo estoy considerando la evalúe en esa curva? F la evalúe en puntos de la curva azul. ¿Sí? Eso tiene sentido porque R de t es esto. R de t me está dando una coordenada en X y una coordenada en Y. Y F recibe puntos que tengan coordenada X y en Y. Entonces eso tiene sentido. Entonces cuando yo evalúo la función F en la curva R de t, ¿eso qué me da? Me da una curva por acá, pero en la superficie. ¿Bien? Es decir, esta curva azul prácticamente como que se levanta acá en la superficie y da algo por acá, ¿cierto? Arriba. ¿Sí me comprendieron esa idea? Entonces la curva azul que está abajo en el plano XY, podemos pensar lo que es la proyección de esta curva que está sobre la superficie. ¿Listo? ¿Eso tiene sentido? Sí, ¿no?
Entonces, esta curva que está aquí, que acaba de dibujar, sería f evaluado en RT. Bien. Y con eso vamos a definir la integral de línea. Entonces vamos a ver estas notas que hice aquí, un dibujito no tan bonito, pero creo que se entiende lo que quiero transmitir aquí. Entonces veamos. Esa curva que hice arriba, digamos la 1 con la curva que está en el plano XY. Bien. Si quieren, veamos la pizarra. Mejor dicho. Este puntico lo uno acá. Estos dos puntos. Y este punto lo uno acá. Bueno, tendría que estar un poquito más atrás. Y genera esta especie como de malla aquí. Bien. Cuando uno las dos curvas, la curva que está en la superficie y la que está en el plano. Y genero esta malla. Bien. Como un muro, una especie de muro. Aquí se ve mejor el efecto. Bien. Y la curva que está en el piso es esta curva C, la que parametricé. Bien. Entonces nosotros lo que queremos hacer en el fondo, o lo que va a significar esa integral de línea, es como calcular el área que se definió entre las dos superficies, entre las dos curvas, perdón. Si ven esta área ahí que sombreé, se generó, miren, un área. Entonces queremos hallar podemos pensar que queremos hallar esa área. Bien, eso sería la integral de línea. Bien. Entonces uno, ¿cómo va a hacer esa integral? Sencillo, uno hace una partición, o sea, la idea es la misma de la suma de rima de siempre. Uno hace una partición de la curva que está en el plano. Bien. Aquí se alcanzan a ver algunos punticos. Y define la integral así. Bueno, aquí no se ve bien, pero usemos estas notas mejor. Cuando uno hace una partición, define la integral de línea de esta forma, como la sumatoria de la función evaluada en los puntos de la partición que están sobre la curva por un delta de longitud. Bien. Para no entrar mucho en esos detalles técnicos, analicemos solamente un pedazo aquí. Voy a dibujar la curva de arriba y su proyección en el plano XY. Digamos, por aquí está la proyección. Y analicemos qué pasa en ese pedacito. Recuerden que uno une estos dos puntos. Y aquí. Sí, yo estoy entrando en muchos detalles hoy, pero bueno, para que se entienda mejor qué es lo que está detrás de eso. Bien. Entonces digamos que yo particioné toda mi curvita aquí con punticos. La curvita azul. Y este sería uno de esos segmentos. Entonces yo quiero hallar el área de esta región que estamos viendo aquí. Esta que marqué con una X. ¿Cuál sería el área? Entonces sería escoger un punto promedio aquí, un punto X, Y, Y, que se llama el libro, y evaluarlo en la función que me da la altura. ¿Sí? Y esta longitud que está aquí, esta longitud de la curva azul, lo llamamos delta S. Es una longitud de arco porque no es lineal. Entonces yo podría aproximar el área de esa región que marqué con una cruz, así como F evaluado en X, Y, por esa longitud de arco, que es la longitud de la curva azul. Bien. Y hacer la suma, hacer eso en cada pedazo. Entonces aquí tengo eso, la longitud de arco de la curva azul, la sumatoria, y luego si tomo el límite cuando hago una partición más fina de la curva azul, si esa serie converge, entonces decimos que ese es el valor de la integral de línea. Bien. Ahora, no vamos a hacer estas sumas de Riemann aquí, que es muy tedioso. Entonces lo que vamos a hacer es usar un resultado importante.
Y lo siguiente, ese es el teorema 2.3. Dice evaluación de una integral de línea como una integral definida. Bien. Entonces, como les digo, al final todos estos conceptos de integral nos llevan a hacer una integral de las típicas, las que hacíamos en cálculo integral. Bien. Entonces, ¿qué dice el resultado? Dice, bueno, lo que uno está haciendo es evaluar la función en puntos de la curva. Estos x, y, y son puntos de la curva. Todo el teorema 2.3 dice lo siguiente. Voy a escribirlo aquí. Y con este es que sí vamos a hacer cuentas, con esta forma funcional que vamos a obtener. Entonces dice la integral de línea en una curva C de la función f de dos variables ds va a ser igual a, hay que mirar de dónde a dónde varía el parámetro que me describe la curva C. Si varía de A hasta B, entonces sería una integral normal de A hasta B. Bien. De mi función evaluada en la parametrización. Entonces yo puedo escribir aquí evaluada en xt, coma, yt. Bien. ¿Recuerdan las parametrizaciones que tuvimos antes? Sería evaluar la función en esa parametrización. Multiplicado por esta diferencial de S, es un diferencial de longitud de arco. Se puede probar que ese diferencial se puede obtener así. Cuando uno ha definido ya la parametrización de la curva, se puede obtener como la raíz cuadrada. En las notas que hice a mano, explico un poco cómo se obtiene esto. De x' de t al cuadrado, ¿no? Más y' de t al cuadrado. Estoy escribiendo esto que está aquí. Esto es el cuadrado. Más y' de t al cuadrado por dt. Bien. Esto último que escribí me está dando la longitud de arco. Me está dando cada uno de estos pedacitos que se me forman. O sea, veamos en el dibujo. Me está dando esta longitud que está aquí. Bien. Ahí se usa un argumento del teorema de Pitágoras y cuando se pasa el límite, estos delta x y el delta y se transforman en las derivadas que vemos ahí. Bien. Entonces queda así. Y miren que esto ya, con esa definición ya se pueden hallar integrales de línea. Bien. Porque calcular esas derivadas es fácil. Esa raíz, todo esto que está ahí es sencillo. Va a quedar una integral con respecto a t. Bien. Este A y este B, ¿quiénes son? Recordemos. En este caso la curva C, donde estoy haciendo la integral de línea, se está parametrizando así, como r de t igual a, puedo escribir xti más ytj o escribir así también, xt, coma, yt, son notaciones equivalentes. Y estamos asumiendo que t, en esta parametrización, varía entre a y b. Bien. Entonces, ese es el resultado que nos dice cómo ya integrales de línea. Listo. Pregunta hasta ahí. Eso es lo que sustenta la fórmula. Ya vimos un poco de dónde viene, qué es lo que se tiene en cuenta. Bien. Una idea heurística de eso. Y aquí vienen los primeros ejemplos. Entonces, veamos este ejemplo. Nos quedan 2 minutos y medio. Entonces, en esos 2 minutos podemos revisarlo, digamos así, rápidamente y el martes continuamos con más detalles. Entonces dice, calcule esta integral de línea. La función de dos variables en este caso es x a la 3 más y. F de x, y es eso. Y la curva, ya nos dieron todo parametrizado. En otros ejemplos tenemos nosotros que hallar la parametrización. Aquí nos lo dieron. Dice que xt es 3t y yt
es t al cubo, ¿bien? T variando entre 0 y 1. Entonces aquí serían simplemente aplicar la fórmula que acabo de escribir en la pizarra. Esta integral de línea va a ser la integral entre 0 y 1, porque en ese intervalo varía nuestro parámetro. ¿De qué? De nuestra función evaluada en la parametrización. Entonces, donde está x coloco 3t, porque eso vale x en la parametrización, y donde está y coloco t al cubo. Bien. Por la raíz cuadrada de la derivada de la parametrización. X' de t, ¿cuánto es? La derivada de 3t es 3, perdón. Entonces, 3 al cuadrado. La derivada de t al cubo es 3t a la 2 al cuadrado. La raíz de eso por dt. Bien. Si hago las cuentas aquí, 3t al cubo es 27t al cubo más el t al cubo aquí me da 28t al cubo. Y aquí me haría 9 más 9t a la 4. Bien, quedó esta integral de una variable real que se puede hacer por sustitución. Bien, definimos u igual a 9 más t a la 4. Entonces de u es esto. Y simplemente es una sustitución. Bien. Entonces, pueden revisar este ejemplo con más detalle si quieren. Pero se aplicó esta fórmula. Y ahí hicimos nuestra primera integral de línea. Fue muy fácil porque todo nos lo dieron, la parametrización, etc. Y generalmente nosotros vamos allá a la parametrización en otros problemas. ¿Listo? Entonces el martes continuamos. Ya terminamos por aquí por hoy, ya que se acabó el tiempo de la sección. Para no enviar una sección tan corta, un video tan corto, entonces acabamos. Bien.